¿Qué sucede cuando un grupo de hombres recibe carta blanca para cometer cualquier atrocidad sin repercusiones? La respuesta la encontramos en Tiger Force, un escuadrón de élite durante la Guerra de Vietnam, cuyo nombre se asocia con una de las mayores vergüenzas en la historia militar estadounidense. En las selvas impenetrables de Vietnam, soldados entrenados para ser los mejores en el campo de batalla se convirtieron en monstruos. Asesinatos, mutilaciones, violaciones y torturas, tigres sin control, guiados solo por una orden sin escrúpulos, matar cualquier cosa que se mueva. Pero lo más escalofriante de todo esto no es solo la barbarie que desataron, sino lo que sucedió después. A pesar de los testimonios y las pruebas, el gobierno de Estados Unidos hizo todo lo posible por encubrir estos crímenes, dejando a las víctimas en la oscuridad y a los responsables libres de cualquier tipo de justicia. El nacimiento de los Tigers, la creación de la unidad más temida de Vietnam, Tiger Force, no nació de la nada, sino como una respuesta militar a las necesidades estratégicas en la Guerra de Vietnam. En noviembre de 1965, el mayor David Hackworth, un hombre con gran visión y ambición, formó una unidad de élite dentro del primer batallón, 327º de Infantería, 101ª División Aerotransportada. Su misión era clara: crear una patrulla de reconocimiento de largo alcance capaz de adentrarse en las selvas más densas de Vietnam y eliminar al enemigo con la máxima eficacia y rapidez. De esta idea surgió Tiger Force, un escuadrón de guerrilleros altamente entrenados, cuya estructura, aunque pequeña en número, se convirtió en un temido brazo ejecutor de la estrategia militar estadounidense. A lo largo de su existencia, Tiger Force no mantuvo una composición fija. En cualquier momento, el número de hombres fluctuaba, pero típicamente el escuadrón consistía de alrededor de 45 hombres, aunque se registraron hasta 120 soldados entre julio y diciembre de 1967. Los miembros de Tiger Force eran rotados periódicamente, lo que permitía que la unidad se renovara constantemente, manteniendo su efectividad sin perder su carácter exclusivo. A pesar de su tamaño relativamente pequeño, lo que realmente distinguió a Tiger Force de otras unidades de la guerra era la gran autonomía que se les otorgó. Una vez desplegados en una zona operativa, los hombres de Tiger Force operaban con total libertad para cumplir su misión, sin la supervisión constante que caracterizaba a otras unidades. Sus objetivos eran simples: reconocer, localizar y eliminar al enemigo. Sin embargo, este mandato abierto no venía con restricciones claras sobre cómo debían lograrlo, y la supervisión por parte de los altos mandos era mínima. Mientras los números de bajas enemigas aumentaran, la jerarquía militar se mantenía satisfecha. Esta libertad, combinada con la falta de control y responsabilidad, pronto comenzaría a tomar un giro oscuro. Sin las estrictas normas de comportamiento que regían otras unidades, los miembros de Tiger Force rápidamente comenzaron a actuar por su cuenta, cruzando líneas éticas y legales. La ausencia de supervisión adecuada permitió que, en lugar de enfocarse exclusivamente en las operaciones militares, algunos hombres de Tiger Force adoptaran un enfoque mucho más brutal, más allá de cualquier justificación táctica. Lo que comenzó como una unidad de élite con el objetivo de ejecutar misiones de alto riesgo, se convirtió en un grupo que no solo cometió violaciones de las leyes de guerra, sino que también desató una serie de crímenes de guerra que dejarían una mancha indeleble en la historia de la Guerra de Vietnam. Esta falta de supervisión y el clima de impunidad que los rodeaba les permitió actuar de manera desmesurada. Con una estructura tan flexible y sin rendir cuentas a nadie, el comportamiento de los soldados de Tiger Force se volvió cada vez más errático y despiadado. El Valle de Sbe, el descenso a la brutalidad de Tiger Force. En el verano de 1967, el destino de Tiger Force se selló cuando fue enviada al Valle de Sbe, un punto estratégico agrícola que se encontraba en el centro de un conflicto aún más grande. El valle, considerado un refugio para las fuerzas del Viet Cong, VC, y el Ejército de Vietnam del Norte, NVA, se convirtió en un escenario de operaciones clave para los militares estadounidenses. El objetivo de Tiger Force era claro: desalojar a los aldeanos restantes hacia un campo de refugiados cercano y luego limpiar la zona, buscando tanto a combatientes enemigos como suministros de guerra. Para hacer esto,
Se declaró el Valle de Esbe una zona de fuego libre. La regla era simple y brutal: disparar primero, hacer preguntas después. En teoría, las bajas civiles eran inaceptables, pero en la práctica, la aplicación de esa regla resultó ser muy laxa, lo que dio rienda suelta a las violaciones de derechos humanos. El comandante de la operación en el valle era el teniente James Hawkins, un hombre cuyo ego y estilo bombástico de liderazgo pronto se convirtieron en una carga para su unidad. A medida que las condiciones empeoraban, Hawkins se obsesionó más con su propia imagen y sus órdenes que con el bienestar de sus hombres o la integridad de la misión. Bajo su mando, las reglas de combate se desvanecieron rápidamente, dejando que la brutalidad tomara el control. Aunque no se puede detallar la participación de todos los miembros de Tiger Force, dos nombres se destacan: Ken Green y Sam Ibarra. Ambos, amigos de la infancia, se alistaron juntos, compartiendo la misma formación y entusiasmo por ser parte de Tiger Force. Sin embargo, lo que comenzó como una aventura militar para estos hombres ordinarios, rápidamente se transformó en una experiencia que los marcaría para siempre, cambiando irrevocablemente sus vidas y sus percepciones del conflicto. Desde el momento en que llegaron al Valle de Esbe, los soldados de Tiger Force comenzaron a experimentar una serie de eventos que marcarían el comienzo de una espiral de violencia y abuso. En su primer día, la unidad encontró una cabaña solitaria en el bosque. Un hombre emergió y disparó contra los soldados, lo que provocó que Tiger Force devolviera el fuego, matando al hombre y destruyendo la cabaña. Sin embargo, cuando los soldados inspeccionaron el lugar, descubrieron que el hombre había estado acompañado por su esposa y su bebé, ambos muertos en el tiroteo. Este incidente, en apariencia, era un simple caso de daño colateral, algo que los soldados ya comenzaban a aceptar como parte de la guerra. Pero este evento fue solo el primer presagio de lo que estaba por venir. El despliegue en el valle no solo implicaba una lucha constante contra las fuerzas enemigas, sino también contra el terreno, el clima y las propias condiciones psicológicas del grupo. La unidad sufrió emboscadas, trampas de bambú, cables trampa, serpientes venenosas y la agotadora falta de recursos como alimentos y descanso. Esta constante presión llevó a Tiger Force a un estado de frustración y paranoia. Cada sonido, cada sombra en la selva podría ser el enemigo al acecho. La necesidad de estar siempre alerta desató una serie de abusos. Los soldados comenzaron a atacar a los aldeanos que no obedecían las órdenes de evacuación o que regresaban a sus hogares una vez que las fuerzas estadounidenses se retiraban. La violencia se desbordó rápidamente, y lo que comenzó como una misión de limpieza estratégica se transformó en un proceso de destrucción sistemática. La falta de control sobre las fuerzas de Tiger Force, junto con la creciente desesperación por la resistencia de los aldeanos, llevó a los soldados a robar, agredir y finalmente destruir las aldeas. Las cabañas fueron quemadas para evitar que los aldeanos regresaran, un acto de represión que reflejaba la brutalidad y el desprecio hacia la vida humana que comenzó a apoderarse de la unidad. A medida que el caos se apoderaba de la misión, las atrocidades se multiplicaban. Los hombres de Tiger Force se convirtieron en agentes de una guerra sin reglas, donde la violencia se extendió sin límite alguno. Incidentes de crueldad, la espiral de Tiger Force. La brutalidad de Tiger Force, una vez en marcha, no tardó en mostrar su rostro más oscuro. Lo que comenzó como una misión en el Valle de Esbe se convirtió rápidamente en una espiral de violencia cada vez más incontrolable, impulsada por el estrés, la desesperación y la completa deshumanización de los soldados. En este ambiente caótico, la línea entre combatientes enemigos y civiles inocentes se desdibujó por completo. Uno de los primeros signos de la deshumanización fue la actitud perturbadora del soldado Sam Ibarra. Aunque no fue el único en sucumbir a la violencia, su creciente fascinación por las quemaduras y el sufrimiento humano destacó. Ibarra, junto con su compañero Ken Green, fue responsable de uno de los incidentes más aterradores de la operación. En una de las limpiezas de aldeas, encontraron a un hombre desarmado que intentaba esconderse bajo una mesa en su casa. Sin mediar palabra, los soldados lo arrastraron fuera, lo golpearon y finalmente Ibarra lo mató de una manera brutal, cortándole la garganta con un cuchillo. La justificación de los soldados fue que el hombre llevaba una bufanda, un supuesto símbolo del NBA,
aunque nunca hubo evidencia de que fuera un combatiente. Este incidente no fue un acto aislado, sino el principio de una serie de crímenes que se volvieron parte de la rutina de Tiger Force. La brutalidad se normalizó y la indiferencia ante el sufrimiento humano creció con el tiempo. Los soldados compartían historias sobre sus hazañas alrededor de la fogata, como si el asesinato de un civil o prisionero fuera solo otro relato de guerra, sin importar cuán cruel o innecesario fuera el acto. En una ocasión, algunos miembros de la unidad, incluido el teniente James Hawkins, se encontraban ebrios tras una noche de alcohol. Mientras patrullaban el área, encontraron a un anciano vietnamita que caminaba por el sendero. En lugar de detenerse o interrogar al hombre, los soldados lo agredieron con los extremos de sus rifles, disfrutando del poder que el alcohol y la guerra les otorgaba. Esta escena terminó con la muerte del anciano, cuando Hawkins, sin vacilar, disparó al hombre mientras éste yacía en el suelo. Poco después, Hawkins repitió la acción con dos mujeres ancianas que se acercaron a la unidad, sin que ninguna de ellas representara amenaza alguna. La violencia también se extendió a quienes intentaban intervenir o cuestionar el comportamiento de los soldados. El médico del equipo, Barry Bowman, fue testigo de una de las ejecuciones más perturbadoras. Cuando un prisionero desarmado fue capturado, el sargento del equipo le ordenó ejecutarlo. Al negarse, Bowman fue presionado hasta que el sargento, frustrado, disparó al prisionero él mismo. Este acto de brutalidad no solo destrozó la moral del médico, sino que también reflejó el colapso total de la humanidad dentro de la unidad. Uno de los momentos más macabros ocurrió cuando Tiger Force capturó a dos ancianos ciegos durante una de sus incursiones. Los soldados alegaron que los hombres eran vigilantes del Vietcong, pero la lógica detrás de esta acusación era difícil de creer, dado que los hombres no podían ver. Mientras los prisioneros eran escoltados por un niño de 12 años, los soldados contemplaron matarlos, pero la presencia de un helicóptero cercano los disuadió de cometer el asesinato en ese momento. Este incidente, junto con muchos otros, evidenció la falta de humanidad que los soldados de Tiger Force habían desarrollado. El comportamiento agresivo de los soldados no solo afectó a los aldeanos, sino también a aquellos que se les acercaban para reprenderlos. Un monje budista anciano se acercó a Tiger Force para reprenderles por su trato a los civiles. Los soldados, incapaces de comprender sus palabras por la barrera del idioma, reaccionaron de manera salvaje. En lugar de escuchar, lo acusaron de ser un asesino del WC y lo mataron de un disparo, colocándole una granada en su cuerpo como si fuera una merecida condena. Entre los soldados, la jactancia sobre las muertes se volvió una constante. El sargento Robin Bunny, apodado Un Golpe, hacía apuestas sobre matar a un civil con un solo golpe. Después de fallar en su intento inicial, encontró una oportunidad para cumplir con su apuesta, ordenando a otro soldado que sostuviera una bayoneta detrás del hombre capturado. La ejecución fue rápida, sin titubeos, como una demostración de poder absoluto. Sin embargo, no todos los miembros de Tiger Force se sumergieron completamente en esta espiral de crueldad. El sargento Manuel Sánchez fue uno de los pocos que intentó mantener algo de integridad en medio de la barbarie. Tras capturar a dos jóvenes prisioneros, Sánchez se negó a ejecutarlos, sabiendo que aquello estaba mal. Durante toda la noche los vigiló, temeroso de que alguien más tomara la decisión de matarlos. Al día siguiente, el teniente Hawkins envió a dos soldados para reubicar a los prisioneros, pero en cuanto se alejaron del campamento, los soldados los ejecutaron sin más contemplaciones. Sánchez, horrorizado por lo que presenció, se sintió atrapado en una espiral de violencia que consumió a su unidad. La operación en el Valle de Esbé, aunque terminada en agosto de 1967, dejó un legado de crueldad que se extendió mucho más allá de las fronteras del valle. Cuando el teniente Donald Wood intentó denunciar los crímenes a sus superiores, fue recibido con indiferencia y Tiger Force fue rápidamente reasignada a otro objetivo. Así, la brutalidad de Tiger Force no terminó con la operación en el valle, continuó con el mismo patrón de destrucción y abuso, como una sombra que se cernía sobre las aldeas y pueblos que tocaban. Silencio roto. La investigación de los crímenes de Tiger Force.
La historia de Tiger Force se mantuvo en las sombras durante décadas, oculta detrás de una cortina de silencio militar y corrupción institucional. Mientras los Tigres continuaban con su brutal campaña, las atrocidades que cometían no se limitaban a la violencia en el campo de batalla, sino que se extendían a toda una serie de crímenes de guerra que se fueron acumulando sin que nadie los desafiara de manera efectiva. No obstante, como ocurre en muchos casos de injusticia, la verdad no puede mantenerse oculta para siempre. Durante los meses de la campaña, especialmente en el contexto de las operaciones en el Valle de Esbe y la provincia de Quang Tinh, Tiger Force se hundió cada vez más en un abismo de crueldad. El ciclo de violencia descontrolada no solo afectaba a los civiles vietnamitas, sino también a la moral y la humanidad de los propios soldados estadounidenses, como se evidenció en los testimonios de los pocos que aún mantenían algo de conciencia. Uno de los momentos clave que reflejan esta espiral de brutalidad ocurrió durante un barrido de una aldea, cuando los Tigres, como ya era costumbre, no dudaron en lanzar granadas a los túneles donde mujeres y niños trataban de esconderse. Mientras escuchaban sus gritos desvanecerse durante la noche, los soldados sabían que los cuerpos serían sacados al amanecer. Este tipo de violencia indiscriminada no solo se repetía con alarmante regularidad, sino que estaba marcada por un absoluto desprecio por la vida humana. En medio de esta barbarie, el médico de la unidad, Barry Bowman, se encontraba atrapado entre el sentido común de su conciencia y la cruda realidad de las órdenes. Tras desobedecer una orden de ejecutar a un prisionero semanas antes, Bowman se vio obligado a disparar a un hombre herido sin remordimiento alguno, reflexionando que ya no se trataba de lo que era moralmente correcto, sino de pura supervivencia. La situación empeoraba a medida que los Tigres adoptaban comportamientos aún más sádicos. El soldado Ibarra, por ejemplo, comenzó a tomar trofeos de guerra, algo que se convirtió en una especie de macabro pasatiempo. Las orejas humanas eran un trofeo común que colgaba de un collar, una práctica que representaba el grado de deshumanización al que había llegado la unidad. La crueldad de los Tigres era tan extrema que muchos soldados se sintieron desmoronados mentalmente, desconectándose completamente de cualquier noción de ética o humanidad. La investigación y revelación pública de estos crímenes no se produjo hasta mucho después de que la unidad fuera retirada de la línea de fuego. A lo largo de 1967, las órdenes para los Tigres eran claras: conseguir muertes. Ustedes son del 327º, así que quiero 327 muertes. Fue una de las directrices dadas por sus superiores. En un contexto tan brutal, los crímenes de guerra fueron casi vistos como una métrica de éxito. Sin embargo, los Tigres no solo cumplieron con la cantidad de bajas esperadas, sino que las superaron con creces, aunque muchas de estas muertes eran de civiles desarmados. A mediados de septiembre, Tiger Force fue trasladada a la provincia de Quang Tinh en una misión llamada Operación Wheeler. Esta operación era una nueva etapa de la política de tierra quemada, dirigida a eliminar cualquier presencia del NBA en la región. Pero mientras las altas autoridades deseaban resultados rápidos y concretos, la moral de los Tigres continuaba deteriorándose. La ausencia de responsabilidad, sumada al desdén por la vida humana, impulsó a los soldados a cometer crímenes aún más atroces. Durante una misión en particular, el 29 de septiembre, el especialista Green perdió la vida en una emboscada, lo que dejó a los Tigres aún más enfurecidos y dispuestos a desatar toda su ira sobre las poblaciones locales. Fue entonces cuando el soldado Ibarra asumió el liderazgo y ordenó un ataque masivo a una aldea sin pensar en las consecuencias. El hecho de que no se encontraran armas en la aldea no detuvo a los Tigres. Continuaron con su operación de limpieza, aniquilando cualquier rastro de vida en el camino. Lo que seguía siendo una constante era la incapacidad de los altos mandos de frenar el comportamiento de los Tigres. Incluso cuando el capitán Harold Maja reemplazó al teniente Hawkins, las atrocidades no cesaron, sino que se intensificaron. Maja intentó implementar una mínima supervisión, pero los Tigres ya habían cruzado el umbral de la moralidad y la ética. En una de sus primeras misiones, tras encontrarse con civiles, los Tigres continuaron atacando sin remordimiento, matando a 16 personas, incluidos niños y bebés. Cuando finalmente la unidad fue retirada a finales de 1967,
Las cifras oficiales de muertes reportadas por Tiger Force fueron de 327. Sin embargo, estos números solo reflejaban una fracción de la violencia real, ya que la mayoría de los asesinatos nunca fueron reportados. Algunos soldados, como uno que afirmó haber matado personalmente a 120 personas, admitieron que la mayoría de las muertes fueron simplemente ignoradas o encubiertas. Las autoridades militares sabían que con tantas muertes y tan pocas armas encontradas, empezarían a surgir sospechas. Pero el silencio fue la respuesta de la cúpula militar, que no solo ignoró los crímenes, sino que permitió que continuaran sin rendir cuentas. A lo largo de los años, los testimonios de los pocos sobrevivientes de Tiger Force comenzaron a salir a la luz, revelando la magnitud de las atrocidades cometidas. Los relatos de la violencia, los trofeos humanos y los asesinatos de civiles inocentes fueron tan espeluznantes que, a pesar de los esfuerzos por suprimirlos, estos finalmente se filtraron al público. El encubrimiento. Tiger Force en la sombra de la historia. La historia de Tiger Force es un oscuro capítulo en la historia de la guerra de Vietnam, marcado por las atrocidades de una unidad de élite que operó bajo el paraguas de la impunidad militar. A pesar de las matanzas y crímenes espeluznantes cometidos por sus miembros, fue la indiferencia de las autoridades y la falta de voluntad para hacer justicia lo que permitió que sus crímenes quedaran ocultos durante décadas. Uno de los momentos más significativos en la historia de Tiger Force ocurrió después de un ataque a una aldea, donde el soldado Ibarra cometió uno de los crímenes más abominables de la unidad, la matanza de un bebé. Este evento marcó un punto de no retorno, y aunque muchos miembros de la unidad se mantuvieron en silencio, uno de ellos, un soldado llamado John Ahern, no pudo soportar lo que había presenciado. Unos meses después de este incidente, Ahern fue asesinado, pero no antes de confesar lo que había ocurrido a su compañero de armas Gary Coy. Coy, horrorizado por lo que su amigo le contó, tomó la decisión de hablar y compartir la información con el mundo. A partir de ahí, una serie de eventos daría inicio a una investigación oficial sobre los crímenes de guerra cometidos por Tiger Force. Tras el escándalo de la masacre de My Lai en 1968, que reveló las atrocidades cometidas por otras unidades estadounidenses en Vietnam, el Pentágono creó un departamento de investigaciones criminales para abordar las crecientes acusaciones de crímenes de guerra. La investigación de Tiger Force fue encabezada por el agente Gustav Aspe, quien, en un esfuerzo por descubrir la verdad, pasó años rastreando a los miembros sobrevivientes de la unidad. Sin embargo, para cuando la investigación comenzó en serio, la mayoría de los soldados de Tiger Force ya habían dejado el servicio, lo que complicaba la tarea de encontrarlos y obtener pruebas. Pese a las dificultades, Aspe logró recopilar una lista de crímenes que abarcaban torturas, asesinatos de civiles, mutilaciones de cadáveres y ejecuciones de prisioneros. Lo que hizo aún más impactante la investigación fueron las confesiones de los propios exmiembros de la unidad, quienes, en entrevistas posteriores, reconocieron que las matanzas indiscriminadas formaban parte del modus operandi de Tiger Force. Uno de los testimonios más desgarradores vino de un exsoldado que admitió haber matado a varios civiles, diciendo: «Los tigres mataron a mucha gente mientras estaba con ellos, y puede que yo mismo haya disparado a uno o dos. Eso no sería considerado justificado». Aunque algunos de los tigres mostraron remordimiento por sus acciones, la mayoría no temía repercusiones, ya que sabían que la cúpula militar había optado por mantener el encubrimiento. En 1975, Aspe presentó su informe a las autoridades, exponiendo la magnitud de los crímenes de guerra cometidos por Tiger Force. Las evidencias eran abrumadoras. Al menos 18 personas, incluidos nombres prominentes como Ibarra y Hawkins, podrían haber sido procesadas por crímenes de guerra. Sin embargo, el gobierno estadounidense decidió que nada beneficioso o constructivo podría resultar en un enjuiciamiento en este momento. No se realizaron audiencias, no se presentaron cargos y, lo más escandaloso, fue que el caso nunca se hizo público. Aunque la investigación oficial fue detenida, la verdad no permaneció oculta para siempre. En 2002, Michael Sala y Mitch Weiss, dos periodistas de investigación,
Descubrieron archivos sobre Tiger Force mientras realizaban una investigación sobre crímenes de guerra de Estados Unidos en Vietnam. Lo que encontraron fue asombroso. Una de las investigaciones de crímenes de guerra más grandes en la historia de Estados Unidos había sido completamente encubierta. Salah y Wise pasaron meses recopilando pruebas. Rastrearon a los sobrevivientes de Tiger Force, revisaron registros de radio de la guerra e incluso viajaron a los lugares de las masacres, como el Valle de Sve y la provincia de Quang Tinh, para entrevistar a los sobrevivientes de las atrocidades cometidas por la unidad. Fue un trabajo exhaustivo, pero su perseverancia finalmente dio frutos. En octubre de 2003, Salah y Weiss publicaron una serie explosiva sobre Tiger Force en el The Toledo Blade, revelando al mundo las atrocidades cometidas por la unidad. Su investigación no solo sacó a la luz los crímenes de guerra encubiertos, sino que también les valió el premio Pulitzer de Periodismo de Investigación en 2004. La verdad finalmente salió a la luz, pero, como era de esperarse, la justicia no siguió. El declive y la impunidad. El final de Tiger Force. A lo largo de su paso por Vietnam, muchos de los miembros de Tiger Force se adentraron en la brutalidad de la guerra, cruzando líneas morales que para muchos nunca podrían haberse cruzado. La unidad creada para eliminar al Vietcong y al ejército de Vietnam del Norte en una de las zonas más peligrosas y estratégicas de la guerra, terminó convirtiéndose en un sinónimo de atrocidades indescriptibles. La falta de supervisión, la autonomía casi absoluta que se les otorgó y la mentalidad de zona de fuego libre contribuyeron a una cultura de violencia y crueldad desenfrenada que dejó cicatrices indelebles tanto en las víctimas como en los propios soldados. Algunos miembros de Tiger Force, como James Hawkins, el teniente que lideró la unidad, nunca mostraron remordimiento por sus acciones. Hawkins fue conocido por su actitud despiadada y su obsesión por lograr altos recuentos de muertos, sin importar si eran combatientes enemigos o civiles inocentes. A pesar de los informes sobre sus crímenes y los testimonios de algunos soldados que intentaron detenerlo, Hawkins nunca fue llevado ante la justicia y continuó su vida sin enfrentar las consecuencias de sus actos. Otros miembros, como Sam Ibarra, el soldado cuya crueldad era conocida incluso entre sus compañeros, también pasaron desapercibidos tras su regreso a Estados Unidos. Ibarra, responsable de actos como la mutilación de cadáveres y la toma de trofeos humanos, murió en 1982 en circunstancias no esclarecidas, sin ser juzgado por sus crímenes. La cultura de violencia que fomentó durante su tiempo en Tiger Force siguió marcando su vida después de la guerra, y su nombre quedó registrado como uno de los más infames de la unidad. Pero no todos los miembros de Tiger Force se alinearon con la brutalidad que definió la unidad. Algunos, como el sargento Manuel Sánchez, intentaron mantener su integridad. Sánchez, en un intento por salvar a prisioneros de la ejecución sumaria, se enfrentó a sus propios compañeros, pero su resistencia fue en vano. La cultura de la unidad era demasiado poderosa y, aunque intentó hacer lo correcto, su vida después de la guerra estuvo marcada por el trauma y la culpa. El testimonio de figuras como Donald Wood, el teniente que intentó detener las matanzas y denunció los crímenes a sus superiores, ofrece un vistazo a la lucha interna que muchos soldados enfrentaron. Aunque fue uno de los pocos en levantar la voz contra las atrocidades, su vida después de Vietnam fue igualmente difícil. El peso de lo que presenció lo persiguió, y aunque luchó por hacer lo correcto, nunca pudo salvar a los inocentes de la unidad. A pesar de las quejas de algunos miembros y las denuncias que se hicieron en su momento, Tiger Force se disolvió sin enfrentar una justicia real. Aunque la justicia no llegó para los culpables, el recuerdo de las atrocidades sigue vivo en la memoria colectiva, y su historia debe servir como un recordatorio de lo que puede ocurrir cuando la humanidad es olvidada en el calor de la batalla. La verdad silenciada. El juicio público de Tiger Force. A pesar de las pruebas irrefutables de su culpabilidad, los soldados de Tiger Force nunca enfrentaron justicia. No obstante, el juicio más importante y trascendental no fue el que se dio en los tribunales, sino el juicio público que tuvo lugar a través del trabajo valiente de periodistas como Michael Salah y Mitch Weiss. A lo largo de sus investigaciones, estos dos reporteros descubrieron la magnitud de las atrocidades cometidas por la unidad
y se enfrentaron a un muro de silencio que solo se resquebrajó gracias a su determinación. En su libro Tiger Force, A True Story of Men and War, publicado en 2008, Sala y Weiss se adentraron no solo en los crímenes cometidos en el campo de batalla, sino en las profundas presiones que los soldados vivieron en su contexto de guerra. A través de relatos desgarradores de veteranos, los autores mostraron cómo la cultura militar en Vietnam empujó a los hombres de Tiger Force a adoptar comportamientos violentos y deshumanizantes, a menudo bajo la amenaza de ser considerados débiles o traidores si no se alineaban con la brutalidad del conflicto. Muchos veteranos, agobiados por la culpa, compartieron historias de horror en las que ellos mismos participaron. Sin embargo, el verdadero foco del libro no solo fue la violencia en el terreno, sino el segundo crimen, el encubrimiento sistemático de estas atrocidades por parte de las autoridades militares y políticas estadounidenses. El libro no solo fue una investigación exhaustiva, sino también un testimonio de los dilemas morales de los soldados. Mostró cómo muchos de ellos fueron atrapados entre su lealtad a sus compañeros y la culpa de las atrocidades que cometieron. A pesar de la creciente presión pública para que se hiciera justicia, la respuesta de las autoridades fue escasa y evasiva. Incluso cuando los crímenes de guerra en Irak comenzaron a generar un fuerte clamor internacional, la respuesta institucional a las atrocidades de Tiger Force fue casi nula. El juicio público, aunque indispensable, no encontró una respuesta oficial, dejando a las víctimas y a los sobrevivientes sin la reparación que merecían.